Bienvenido a esta segunda parte de aminoácidos, en donde hablaremos principalmente de qué es una solución reguladora, cómo funciona un aminoácido para regular el pH y, más importante, cómo actúan estos monómeros cuando cambia la magnitud del pH a lo largo del tiempo. Para comenzar, me gustaría hablar sobre la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, que nos dice que un ácido es aquella sustancia capaz de ceder protones y una base es aquella sustancia capaz de aceptar los protones. Además, yo puedo subclasificar este tipo de sustancias según la fuerza que tengan. Es decir, yo digo que tengo un ácido fuerte si cuando lo meto en solución, este se ioniza completamente, es decir, entrega todos sus protones. Y yo digo que una sustancia es un ácido débil si cuando entra en solución no se ioniza completamente, es decir, no entrega todos sus protones. Ahora bien, vamos a escribir aquí ácido fuerte y ácido débil. Dos ejemplos característicos son el ácido clorhídrico como ácido fuerte y el ácido acético como ácido débil, que se escribe CH3COOH. Muy bien. Ahora, antes de continuar con la explicación, me gustaría que también viéramos una fórmula. Realmente casi no se aplica en medicina, pero es importante conocerla porque nos va a ayudar a entender las propiedades de estos aminoácidos. Por ejemplo, yo tengo que la K significa constante de equilibrio químico y básicamente nos va a decir qué tanta fuerza tiene un ácido, en este caso, para ceder sus protones. La relación matemática es sencilla. Arriba en el cociente, La relación matemática es sencilla. Arriba en el numerador tenemos las sustancias ionizadas o los productos. Es decir, tengo el protón que se liberó y tengo a la base conjugada. Y en el denominador tengo la sustancia que en este caso es el ácido. ¿Qué me interesa que sepas sobre la constante de equilibrio químico? Dos cosas bastante sencillas. ¿Qué significa cuando mi constante de equilibrio químico es alta? ¿Y qué significa cuando mi constante de equilibrio químico es baja? Si mi sustancia tiene una Ka alta, significa que actúa como un ácido fuerte. En cambio, si posee una Ka baja, actúa como un ácido débil. Ahora sí, me gustaría que entendiéramos un poco más este concepto en este dibujo como de agua. Recuerda que el agua, valga la redundancia, posee una propiedad bien importante que es la constante dieléctrica, la cual va a ayudar a separar moléculas que tengan polaridad, es decir, que tengan cierta distribución desigual de los electrones. Entonces, cuando yo agrego el ácido clorhídrico, es decir, HCl, el agua tiene la capacidad de separarlos y por un lado el cloro tenga su carga negativa y el hidrógeno, o más bien el protón, tenga carga positiva. Hay que recordar por qué al hidrógeno le solemos denominar protón. Y es que normalmente el átomo de hidrógeno, déjame pongo mejor un círculo, posee un protón en su núcleo nada más y alrededor tiene un único electrón. Cuando forma enlaces, por ejemplo, con el cloro, lo que va a hacer el hidrógeno es regalarle ese electrón. Entonces, déjame dibujo el átomo de cloro. Y para cuando le regala ese electrón al cloro, me lo distribuyo acá. Ahora el hidrógeno pierde esa capa que tenía negativa y se vuelve positivo. Recuerda, antes de ceder el electrón, el hidrógeno no era positivo, era neutro. Cuando cede ese electrón, ahora sí adquiere una carga positiva. Ahora, el átomo de cloro inicialmente también era neutro. Cuando acepta el electrón del hidrógeno, ahora se vuelve un anión de cloro y tiene carga negativa, como el propio nombre lo dice. Finalmente, vamos a hablar del ácido acético. El ácido acético se escribe como Ce con 3 hidrógenos, otro carbono, con un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el oxígeno y un hidrógeno. Hay que recordar de qué tipo de enlaces estamos hablando. El carbono está formando 3 enlaces covalentes
no polares con cada uno de sus 3 hidrógenos. Eso significa que estos hidrógenos son incapaces de liberarse o de interactuar con el medio. Por otra parte, tiene en su grupo, en su extremo, un grupo carboxilo. ¿Esto qué significa? Que el grupo carboxilo, como tiene un OH, sí es capaz de formar puentes de hidrógeno e incluso, como en este caso, donar o ceder ese único protón. Cuando hace eso, es decir, que cede el protón, esta molécula, el ácido acético, va a actuar como un ácido débil. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo en el iPad en donde te voy a explicar 3 situaciones en las que puede haber un cambio drástico de pH y qué es lo que hace realmente una solución reguladora. En el primer ejemplo hablaremos sobre el agua pura. Como lo dice el propio nombre, es agua pura, es decir, no contiene nada que regule cuando yo le añado un ácido o una base. Como es agua pura, por 11ª vez, significa que su pH es neutro, es decir, 7. Cuando yo añado el ácido clorhídrico, inicialmente aumentará la concentración de protones. Esto significa que disminuirá el pH. Disminuye el pH. Y acuérdate, no hay nada que impida que el pH siga disminuyendo, es decir, que el medio se vuelva ácido. Cuando yo acabé de añadir todo el ácido clorhídrico en mi solución, yo voy a tener un montón de protones disueltos, pudiendo hacer que incluso el pH pase de 7 a, por ejemplo, 2.2, por decir algo. Va a depender también, obviamente, de cuánto ácido clorhídrico añada. En el segundo ejemplo, vamos a hablar de un sistema cerrado. En este sistema cerrado yo tengo una solución buffer, en donde tengo un ácido débil y su base conjugada. El ácido que vamos a utilizar en este caso es el ácido carbónico, y la base conjugada es el ion bicarbonato. Recuerda que estamos en un sistema cerrado, es decir, la cantidad de ácido débil y de base conjugada que yo añadí se va a quedar así. Voy a tener un límite para poder actuar sobre la cantidad de ácido que estoy agregando. ¿Qué significa esto? Que si yo me paso del límite de mi solución buffer, obviamente esta va a decaer bastante rápido en su pH. Entonces, cuando yo añado el ácido clorhídrico, inicialmente también hay un aumento en cuanto a los protones. Sin embargo, como la solución ya contiene la base conjugada, lo que va a hacer es tomar estos protones y los va a convertir en productos como agua y CO2, es decir, dióxido de carbono. Recuerda, esto va a pasar hasta que llegue un límite. En algún punto se me va a terminar mi base conjugada y mi ácido débil. ¿Esto qué significa? Que si yo sigo añadiendo y añadiendo y añadiendo el ácido clorhídrico, en algún punto ya no voy a poder hacer nada y el pH ahora sí va a caer. Pero no nos salgamos del ejemplo. Recuerda que te dije que estoy en una solución reguladora. Imaginemos que yo agregué la cantidad suficiente de ácido clorhídrico para que mi solución actúe como yo quiero. El pH inicial era de 7.4. Ahora, como realmente funcionó el tampón que yo le puse, va a bajar hasta aproximadamente 7.1. Relativamente, depende obviamente del tipo de ácido, el tipo de tampón que tenga y todo lo que le agregue. Finalmente, vamos a hablar de un sistema abierto en donde me gustaría explicarlo como si fuera el cuerpo humano. El sistema es exactamente el mismo. Tengo sistema bicarbonato, es decir, tengo como base conjugada el ion bicarbonato y como ácido débil el ácido carbónico. Cuando yo añado ácido clorhídrico, igual, empieza con un aumento en la concentración de protones y se empiezan a convertir en agua y en CO2. Y aquí es en donde ocurre algo bien interesante que me gustaría ejemplificar con un dibujo. Cuando tú tienes una célula, vamos a poner aquí un músculo, imaginemos que quedó padre este músculo. Como el resto de las células, va a tener productos de desecho por su propio metabolismo. Estos productos de desecho son dióxido de carbono y agua. El agua, pues, se queda ahí o viaja por el torrente sanguíneo, eso es normal. Sin embargo, el dióxido de carbono tiene 2 opciones. O viaja unido a la hemoglobina o mediante una enzima que se llama anhidrasa carbónica,
se convierte en un viejo conocido que es el ácido carbónico, que posteriormente él solo se convierte en bicarbonato, que sería HCO3 negativo. Y así es como viaja por el torrente sanguíneo normalmente. Recuerda que el dióxido de carbono es un gas. Un gas es bastante volátil y no es muy conveniente que viaje por sí mismo alrededor del torrente sanguíneo. Entonces, convertirlo en esta molécula es bastante importante para su transporte y tiene dos funciones. Primero, aunque suene redundante, transportar el CO2 de los tejidos hacia tus pulmones. El segundo fundamento es que el ácido carbónico, que se convirtió en bicarbonato, ahora funciona como una solución tampón o un buffer. Es decir, estás aprovechando una parte del metabolismo para poder regular el pH de la sangre. Recuerda que nuestra sangre, el plasma, se mantiene a un pH de entre 7.36 a 7.44. Si tú mueves ese límite más, puedes llegar a una situación que se conoce como acidosis o alcalosis. Puede ser metabólica o respiratoria. ¿Por qué todo esto es importante? El ácido carbónico, más bien, el ion bicarbonato va a viajar hacia los pulmones y en los pulmones, mediante la misma enzima, que solo voy a copiar el nombre, es decir, la anhidrasa carbónica, se va a convertir en dióxido de carbono, CO2, y eso va a permitir que hagamos el intercambio gaseoso. Profundizaremos más en este tema cuando vemos proteínas globulares, especialmente efectores alostéricos para la hemoglobina. Finalmente, vamos a hablar sobre la constante de disociación y la curva de titulación de los aminoácidos. Antes de hablar de la curva de titulación propiamente, me gustaría que entendiéramos cómo reacciona un aminoácido cuando tú cambias el pH. ¿Y qué significa que cambies el pH? Porque sí, siempre te dicen, se hace más ácido o más básico, pero ¿eso qué? ¿Por qué un aminoácido se modificaría con eso? En este ejemplo puse a la alanina para la explicación. La alanina es un aminoácido que se considera no polar, porque recuerda que su cadena lateral es un carbono unido a 3 hidrógenos. Esto nos importa porque significa que la cadena lateral la vamos a despreciar cuando hablemos de curva de titulación. Ahora sí, nosotros tenemos dos magnitudes que dice aquí en las flechas, que es pK1 y pK2. pK es la forma de abreviar un término que es la constante de disociación. La constante de disociación, no la confundas con la constante de equilibrio químico, nos indica qué tanta fuerza posee un grupo funcional específico para mantener unidos sus protones. Entonces, yo tengo dos grupos funcionales dentro de los aminoácidos que tienen protones. En este caso tengo al grupo amino y al grupo carboxilo. Recuerda que a pH fisiológico todos los aminoácidos se encuentran en una forma que se denomina suiterión, es decir, el carbono central está unido a un grupo amino que tiene, cambio de color por un verde, que tiene 2 hidrógenos, pero como está pH fisiológico, va a aceptar un tercer hidrógeno. Ahora recuerda, el hidrógeno que aceptó no es un hidrógeno anormal que tiene su electrón. El hidrógeno que aceptó es un protón, es decir, tiene carga positiva. ¿Por qué el nitrógeno pudo hacer eso? Recuerda que el nitrógeno está en la familia 5 de la tabla periódica. Eso significa que tiene 5 electrones de valencia. Tiene 1 y 2 que están interactuando precisamente con cada uno de los hidrógenos. Y su tercer electrón de valencia está interactuando con el carbono. Ahora, si tú cuentas la cantidad de electrones que tiene el nitrógeno, tiene 1, 2, 3, déjalo dibujo aquí. 1, 2, 3, luego 4 y 5. Realmente es un átomo que no necesita interactuar. Sin embargo, en un ambiente de pH fisiológico, el nitrógeno tiene la capacidad de prestarle esos electrones que no está usando al hidrógeno. Entonces, cuando nosotros dibujamos un aminoácido a pH fisiológico es carbono, hidrógeno, la cadena lateral
y luego es N, H y el 3. Como acaba de aceptar un protón, ahora el grupo amino tiene carga positiva. Por otra parte, el grupo carboxilo es C, doble enlace con el oxígeno y luego un enlace con otro oxígeno y un hidrógeno. ¿Recuerdas el ácido acético? También tiene un grupo carboxilo. Ahora, ¿qué sucede en este caso? A pH fisiológico pierde ese hidrógeno que tenía. Normalmente en la reacción se suele escribir como que el hidrógeno del carboxilo se fue con el amino. No es tanto así, pero si te ayuda a entenderlo está perfecto. Y el grupo carboxilo adquiere una carga negativa. Ahora, ¿qué significa todo esto? Positivo con negativo se cancela. Entonces, cuando yo estoy entre el pK1 y el pK2, yo tengo que mi aminoácido no tiene carga, es decir, es neutro. Y yo le digo que ese aminoácido está en un estado de Switterion. Ahora sí, recordatorio, pK1 afecta al grupo carboxilo. Otra vez, pK1 afecta al grupo carboxilo. ¿Y qué significa esto? Si nos volvemos a meter a la parte del pH fisiológico, déjame copio primero los hidrógenos que dibujé aquí. Me quedó feo. Va. Muevo. Ahí está. Bueno. Si recordamos, cuando estamos a pH fisiológico, el grupo amino tiene un protón en su estructura. Ahora, el pK1 me dice que es el pH en donde el grupo carboxilo va a aceptar otro protón. Otra vez, el pK1 me dice que es el pH, es decir, 2.4, en el que el grupo carboxilo va a aceptar un protón. ¿Y por qué sucede esto? Normalmente, cuando estamos entre un pH de 2.4 y 9.8, tengo una concentración de hidrógenos y de OHs que no afectan a mi aminoácido. Sin embargo, tiene un límite. El límite inferior es 2.4. Cuando yo estoy debajo del pH 2.4, significa que tengo tantos protones en el ambiente. Voy a dibujar así a lo loco para que se vea mucho. Tengo tantos protones en el ambiente que van a intentar unirse a algo para que el pH aumente, es decir, deje de ser tan ácido. En el intento de hacer eso, recuerda que el grupo carboxilo tiene una carga negativa. Entonces, para cancelarlo, se va a unir un protón. Ahora, cuando se une el protón, recuerda que positivo con negativo se hace neutro. Y entonces, ahora el aminoácido tiene un grupo carboxilo neutro. Oye, ¿y qué pasa con el grupo amino? Recuerda, estamos en un ambiente bastante ácido. Entonces, si yo dono el protón que tiene el grupo amino, realmente voy a contribuir a que el ambiente siga siendo ácido. Esto significa que el grupo amino va a permanecer con el protón y va a seguir con su carga positiva. Déjalo pongo aquí, positiva. El resultado es que cuando estoy debajo del pK1, yo tengo que mi aminoácido tiene carga positiva. Es decir, se va a comportar como una molécula catiónica o como un catión. Recuerda que un catión es una molécula o un átomo que tiene carga positiva. Si te quieres poner muy riguroso, cuando hablamos de una molécula con carga le decimos ion poliatómico, pero para fines de bioquímica en este caso es más que suficiente. Ahora, ¿qué sucede cuando yo supero el rango del pK2? Otra vez, vengo de un ambiente en donde estoy neutro. Mi aminoácido tiene su grupo amino con carga positiva y tiene su grupo carboxilo con carga negativa. Cuando yo supero el pK2, que el pK2 afecta directamente al grupo amino, no al carboxilo. Cuando aumento tanto el pH, ya no tengo ahora tantos protones como tenía anteriormente. Ahora lo que voy a tener son grupos hidroxilos, cada uno con carga negativa. ¿Qué significa esto? Que el protón que yo tenía unido en el nitrógeno, ¿recuerdas? Pongo aquí estos dos hidrógenos. Ahora me puede ayudar a que el ambiente se haga más ácido o se neutralice, por así decirlo. Entonces, este protón se pierde
y se puede unir a un hidrógeno, por ejemplo, ahora sí, se puede unir a una molécula de OH y formar agua para ayudar a neutralizar el ambiente. Ahora recuerda, el grupo amino por sí mismo ya era neutro. Cuando yo le quito el protón, lo que voy a hacer es quitarle la carga nada más. Así que ahora el grupo amino tiene carga neta, 0. Si recuerdas, el grupo carboxilo tiene carga negativa. El grupo carboxilo pues no puede aceptar protones porque no hay en el ambiente, o si hay son muy poquitos, y tampoco puede aceptar un OH porque de por sí ya tiene carga negativa. Y recuerda que carga negativa con carga negativa se repele. Este es el fundamento de qué es lo que sucede con los aminoácidos cuando cambia el pH. Ahora bien, hay que hablar de un concepto que es el punto isoeléctrico. Si te fijas, aquí la definición es pH en el que un aminoácido tiene carga neta 0. No le puse un acento. Aquí se presta un poco a confusión. Te dije que durante el pH 2.4 y 9.8, es decir, cuando yo estoy flanqueando entre 2.4 y 9.8, yo tengo un aminoácido que es neutro, que está en estado de Switterion. Es correcto. Lo que sucede es que el punto isoeléctrico es el punto de mayor neutralidad del aminoácido y se calcula de una forma que es bastante sencilla. Es decir, la fórmula es PI es igual a PK1 más PK2 sobre 2. Si queremos saber el punto isoeléctrico de la alanina, sería tan fácil como sumar 2.4 y 9.8. 2.4 más 9.8. Y luego lo dividimos entre 2. El resultado de esto sería 12.2 entre 2. Y el resultado es 6.1. Esto significa que a pH 6.1 la alanina se encuentra en su estado de mayor neutralidad. Es decir, no hay un punto en el que valga más 0 que justamente a pH 6.1. Ahora sí, ¿qué rayos significa esta gráfica de la curva de titulación de un aminoácido? La vas a revisar en tus libros de bioquímica y con lo que quiero que te quedes es lo siguiente. ¿Ves que aquí dice que catión, switterion y anión? No te compliques. Estamos hablando del eje de las Y y el eje de las X. Y lo único que debes de recordar es que en el eje de las Y estoy hablando de pH y en el eje de las X estoy hablando de los equivalentes OH. Estoy titulando el aminoácido. ¿Qué significa todo esto? Que voy a determinar cómo se comporta el aminoácido cuando yo parto de pH, en este caso no se ve, pero pH 0, hasta pH 14. ¿Cómo voy a lograr aumentar el pH hasta 14? Aumentando los equivalentes OH o los grupos hidroxilo. Entonces, partimos del punto que estoy señalando aquí en el iPad, en donde estoy a pH aproximadamente de 0 o 1, por decir algo. Aumenta, aumenta, aumenta porque estoy agregando equivalentes OH. Posteriormente llega un punto en el que sucede lo que vemos aquí arriba, es decir, el grupo carboxilo pierde el protón y ahora se vuelve negativo. Hasta que yo no llego a este pH de 2.1, mi aminoácido, en este caso la alanina, se está comportando como un catión porque tiene su grupo carboxilo, su COO, protonado y su grupo amino también está protonado. Esto significa que el carboxilo es neutro y el grupo amino tiene un protón. Así que el aminoácido tiene una carga neta positiva. Después de que yo paso el límite de 2.1, ahora sí voy a llegar a la parte de Switterion, es decir, donde el aminoácido es neutro. ¿Por qué? Si recuerdas, el amino se queda igual con carga positiva, pero ahora el carboxilo tiene carga negativa. Y positivo con negativo se cancela. Continúo agregando equivalentes OHs, mi pH sigue subiendo hasta 6.1, que fue lo que calculamos, y determinamos precisamente que es el punto de mayor neutralidad del aminoácido. Finalmente, cuando yo aumento todavía más la cantidad de equivalentes OH y llego a PK2, es decir, 9.8, ahora el grupo amino se ve afectado. Se ve afectado porque hay demasiados OHs
Esto significa que va a soltar el protón que tiene y va a regresar el amino a ser neutro. Sin embargo, el carboxilo sigue teniendo carga negativa. Entonces, ahora el aminoácido tiene carga formal negativa. Y se dice que a partir de pK2, es decir, pH 9.8, el aminoácido se comporta como un anión.